doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Estamos ya en vivo a través de Ustream, como todos los miércoles, los viernes y los domingos. Hoy es viernes, estamos transmitiendo. Hoy es 22 de julio del 2016 y exactamente a las 4:10 de la tarde, hora central de Estados Unidos. Mi nombre es Fran Montañez. Estoy aquí con una programación de los miércoles, los viernes y los domingos para hablemos de espiritismo. El propósito de esta divulgación, este interés que tenemos de llevar al mundo esta información desde el punto de vista de los libros codificados, yo diría que es único. Nadie más se dedica a hablar solamente de los libros codificados, presentar qué es el espiritismo en sus bases fundamentales, y el espiritismo no es otra cosa que los 5 libros codificados por Allan Kardec. Estos libros se constituyen la base y lo que son los postulados y los pilares de lo que nosotros llamamos espiritismo. Hay una gran confusión en muchas personas que no saben qué es el espiritismo, porque se encuentran que los que están dando supuestamente la cara de lo que es el espiritismo son brujos, hechiceros, adivinos, yerberos, personas que hacen sacrificios y que lo justifican porque Dios supuestamente es un mandato de Dios. Eso no es correcto. Hemos establecido claramente en estos últimos días de que los sacrificios no vienen de Dios. Nunca Dios dio a amigos santeros, que ustedes se acostumbran a decirle a todo el mundo que los sacrificios es un mandato de Dios, o que los sacrificios vienen desde la antigüedad y que como eso se viene haciendo, nosotros lo hacemos. Nosotros somos gente pensante, con lógica y razón. Nunca jamás yo puedo poner a Dios que se agrade porque se haga un sacrificio de un ser que Él creó y que Él se pueda sentir agradado porque se le ha hecho un sacrificio de cualquier tipo de sacrificio que constituye en el espiritismo un ritual. El espiritismo no es una religión, no hace rituales de ninguna manera, actúa siempre al frente, no actúa en lo oculto. Sus enseñanzas son las enseñanzas de Jesús inicialmente, constituida por su mensaje tan hermoso que dio su vida hasta por eso, y los mensajes de espíritus puros y perfectos que a través de estos libros, los 5 libros codificados, fueron dados a Allan Kardec en el año 1857. Esta información que aquí se contiene en estos libros, empezando por el libro de los espíritus, esto es una inspiración divina y se constituye una verdad eterna. Toda inspiración divina es una verdad eterna. No está propenso a cambio ni actualización, y bajo ninguna circunstancia a incluirle o añadirle preceptos, conceptos de opiniones personales de nadie, de ninguna organización. Nadie tiene el derecho de tocar esos libros y cambiar los conceptos y predicar y decir que es espiritismo. Entonces ese es el problema que tenemos, que muchos que han visto los espíritus, que son mediums, no están educados, pues lo primero que le viene a la mente es, bueno, si yo hablo con los espíritus, yo soy espiritista. Entonces cuando alguien le dice, mira, tú tienes un cuadro de espíritus que te ayudan y te asisten y tú puedes sacar provecho de eso. Entonces el que está en necesidad económica, al no tener educación espírita, que por eso es que estamos interviniendo en esto. Muchos dicen, pero ¿por qué Fran está haciendo eso? Porque
hay un vacío tan enorme de hace 159 años, cuando salieron a la luz estos libros codificados, en lo que es la educación espírita. Y la educación espírita requiere que para nosotros saber lo que pasa en el mundo espiritual, en donde único está de una manera fidedigna expresado es en los libros codificados. Y esto que está aquí es un concepto y es un contenido que viene de parte de Dios a la humanidad. No nos dejó solos en eso. No tenemos bajo ninguna circunstancia oportunidad de pensar que leyendo la Biblia vamos a lograr los objetivos espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Ahí empieza uno a pensar, pero ven acá, entonces la Biblia no es palabra de Dios. No, señor. La Biblia es palabra de los hombres. Algunas cosas son hermosas, algunas cosas las reconocemos como que son bellas de parte del mismo Jesús, pero todo lo que se refiere a Jesús y que esté contemplado, escrito ¿cómo se llama? Reconocido por los espíritus en los libros codificados, nosotros lo aceptamos. Pero todo aquello que se va por la situación de lo que es el hombre, sus egos, su egoísmo, su orgullo, su materialismo, su forma de ver el mundo espiritual de manera material, de no creer en los espíritus, de creer en sus falacias, en separaciones, estableciendo murallas de separación entre los hombres y diciendo que eso es una religión y que la religión lo te lleva a Dios o te conduce a Dios o religar a Dios a través de cultos. Eso, estamos plagados de esa información que nadie la había aclarado. En este mundo en que vivimos, en este momento de 2016, ¿verdad? Yo me encuentro con que la mayoría de los que dicen que son espiritistas, incluyendo los que dicen que leen los libros codificados, se alejaron de estos postulados, de estos libritos que están aquí. Muchos dicen y se mofan de ellos siendo espiritistas, diciendo que son espiritistas, de que estos son libros y información de Kardec, y que Kardec era, muchos dicen el sistematizador. Los racionalistas dicen, hay tres secciones en que nosotros estamos imbuidos, que se refiere a los que predicamos la moral, los que predicamos la filosofía y los que predicamos el conocimiento, la ciencia. Pero le damos más énfasis a la moral porque la moral es lo único que adelanta el espíritu. Pero también hay racionalistas, espiritistas que se llaman racionalistas, que son muy inteligentes y que no quieren tener nada que ver, ningún vínculo con la religión, y se han separado y han establecido demarcaciones. Muchos de ellos dicen que son laicistas. Ahí tenemos los racionalistas de la organización de Joaquín Trincado, que no son espiritistas. Ellos no predican espiritismo, no predican los libros codificados. Y vinieron en 1911 a decir que ellos habían inventado el espiritismo por el señor Joaquín Trincado, y eso no es cierto. Eso falta la verdad. Entonces tenemos también los que son racionalistas del espiritismo, como la Confederación Panamericana de Brasil, que se llama la CEPA, donde ellos dicen también que ellos son espiritistas, pero ellos son laicistas. Otra demarcación, otra separación. Separar a las personas de lo que cada cual piensa sin tener ningún aval espiritual ni nada que aquí lo proteja. Estos libros que están aquí nos acompañan y nos acompañarán para el resto de la eternidad como el conocimiento más genuino que tenemos del mundo espiritual. Lo que aquí se reveló en estos libros, el hombre no tenía la capacidad de entenderlo, de que le viniera por su propia, de momento le surgió de la nada. La nada no existe en el espiritismo. Entonces, como consecuencia de este conocimiento que estamos aquí, le decimos a todos aquellos que dicen que son espiritistas porque ven los espíritus, o porque alguien le dijo, usted es un medium, y usted puede tener un cuadro de espíritus que le puedan ayudar para sacar dinero, y se van por ahí a decirle la fortuna a cada cual. A ti te pasa tal cosa, tú tienes tal enfermedad, eso es un mal espíritu, yo te ayudo a sacarlo, vamos a sacarlo con un ritual. Ese tipo de cosas no está contemplado en los libros codificados. La incorporación de espíritus no está contemplado en los libros codificados. La incorporación de espíritu es lo que ha minado a todo el espiritismo y la gente le tiene miedo. Llegan a la casa espírita y de momento aparece una manifestación espontánea de un espíritu que nadie le llama y que llegan a las casas espíritas y todo el mundo como autómata le creen a cualquier espíritu que aparezca a decir tonterías. Eso no es espiritismo y es lo que estamos tratando de enfatizar en nuestras prédicas. Los libros codificados
nos dan a nosotros toda la información necesaria para nosotros decir esto es espiritismo. Y el espiritismo como tal, como ciencia, no una teoría, como una ciencia, como filosofía. Y es filosofía y tenemos todo el derecho, amigos filósofos materialistas, de decir que el espiritismo es una filosofía. Y es una filosofía llamada espiritismo. ¿Y por qué? Porque todas nuestras enseñanzas desembocan en el conocimiento. En el momento que obtenemos conocimiento de lo que aquí está escrito, nos constituimos en una filosofía. Porque la filosofía, la descripción o la definición clásica de una filosofía, en un diccionario normal cualquiera, es que es el amor a la sabiduría. Y la sabiduría viene del conocimiento. También la sabiduría se puede definir como el amor al conocimiento. Eso viene desde Sócrates. De que cuando tú obtienes conocimiento, filosóficamente hablando, pues tú obtienes el conocimiento, eso es una filosofía. Puede venir una filosofía que predique lo que le dé la gana y pueden decirse, nosotros somos filósofos de esta filosofía. Y está correcto. Los de Joaquín Trincado, que es una sección que dicen llamarse espiritista, pero que no predican espiritismo, ninguno de sus postulados, ninguno de los que tienen ellos por escrito en los 14 libros que escribió el señor Joaquín Trincado, hablan del espiritismo como se presenta en los libros codificados. Entonces, nos toca a nosotros evaluar qué es lo que es. O sea, qué es lo que verdaderamente nos conviene para el mundo espiritual. Porque ¿cuál es todo ese propósito? No es que yo tenga razón y los demás no la tengan. En términos filosóficos, todo aquel que presente una filosofía y la base en unos conocimientos que ellos mismos desarrollan, como es la facción de Joaquín Trincado, tienen 14 libros del maestro Joaquín Trincado y ellos veneran a ese maestro y ellos creen que eso es espiritismo y nos los vienen a tosigar a nosotros para que lo que nosotros tenemos el espiritismo correcto, que es el que surgió de la publicación de los libros codificados en el año 1857, en el libro de los espíritus, específicamente, la palabra espiritista, espírita, espiritismo y medium fueron creadas por primera vez. O sea, que nadie puede decir que antes de 1857 existía el espiritismo. Es más, el espiritismo no existía como filosofía, como moral y como conocimiento y ciencia antes de 1857. Entonces, todos los que no quieren ni no agradan con el espiritismo, que son los religiosos, los cristianos, han puesto en la Biblia, han cambiado la Biblia a la conveniencia de ellos, en todo lugar donde dicen la Biblia, en Deuteronomios, en Levíticos, en Números, en toda esa parte de los libros que le llaman los libros del Pentateuco, de la Biblia, del Antiguo Testamento, toda mención que se hacía de los agoreros, que son adivinos, que hablan con los espíritus y hacen mal y cobran dinero por eso. Ellos le llaman que hablan con los muertos. Y Moisés lo prohibió, porque eso no era correcto. Y estuvo correcto en eso Moisés. Y los que son mujeres se le llaman pitonisas. Entonces, en esos dos términos pusieron, en todo lugar que aparece en la Biblia, en todas las Biblias, lo cambiaron por espiritistas y por mediums. Eso no es justo, porque esas palabras no existían en el año en que se escribió, los años que se escribió la Biblia. La Biblia se escribió, vamos a hablar de los términos de cuándo la Biblia fue creada en un periodo de 1500 años, donde en el año 900 a.C. empezaron a compilar todo lo que ellos llamaban los libros del Pentateuco. Que esos libros y esa información vino de parte de Dios por Moisés en el Decálogo. Y que Moisés los cambió y le añadió juicio. Y estableció unos criterios que Dios no le había dicho que lo hiciera. Pero entonces allí se aprovisionaron de eso los judíos y cogieron esa información y la atesoraron para ellos, empezando desde el rey Josías en el año 700 a.C. Y de ahí empezaron a tejer una serie de cosas que no tenía que ver nada ni con el mundo espiritual ni de que Dios había dicho. En el año 700 empezaron a crear el concepto del éxodo y eso nunca existió, porque según lo que dice la Biblia, el momento en que estuvieron en Israel, los israelitas no cuadra con los hallazgos arqueológicos, con la historia y con lo que dice la Biblia.
Entonces ellos se inventaron de que era un pueblo escogido, un solo pueblo. Ahí tú vienes y te das cuenta inmediatamente, pero Dios entonces tiene pueblos escogidos, tiene separación entre los hombres. Entonces los cristianos todos piensan que eso es correcto. Pero ellos son todos los que son cristianos, católicos, apostólicos y los mismos protestantes, siempre tienen exclusión. Siempre ellos piensan que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y que todo el que piense diferente a lo que ellos dicen y de lo que ellos promulgan como religión, es separado, que eso no viene de Dios. Entonces ahí es donde empezamos con ese problema de poner barreras, poner muros entre los hombres. Y eso no es lo que es el espiritismo. Entonces, lo que nosotros pretendemos, lo que yo pretendo, Laura y yo pretendemos en esta programación es que nosotros le digamos al mundo claramente que eso no es lo que dicen los libros codificados. No puede haber separación. Hay leyes morales, 12 leyes morales promulgadas y establecidas en los libros. Y una de las leyes es la de sociedad. Vamos a hablar sobre eso en un video aparte, para hablar sobre ese tema. Y vamos a también incluirle lo que es la ley de producción, para que no haya confusión en ese tipo de cosas. Entonces, todo el que dice que es espiritista porque simplemente ve los espíritus, pero no educa su espíritu, no tiene educación espírita, comete los grandísimos errores de hacer todo lo que aquí se dice que no se haga y ellos lo hacen. Los santeros dicen que son espiritistas y la justificación que tienen para hacer sacrificios de plantas y algunas facciones que no tienen que ser específicamente santeros, pero algunos que dicen que son una religión espiritual de la manera que ellos le quieran llamar, han incluido ya, en vez de hacer sacrificios de animales, sacrificios de hombres. Y eso es terrible, y eso pasa el día de hoy, por la falta de educación. Entonces, nadie puede decirnos a nosotros, los que predicamos esto, que Dios autorizó sacrificios de ninguna clase para satisfacer a Dios. No hay ningún mandato en ningún lado. Ah, no, pero es que no lo dice el espiritismo, pero lo dice la Biblia. Ajá. Ahí vemos entonces claramente una alusión y un gran ejemplo de que la Biblia se equivoca. Además de tener 101 contradicciones ya establecidas, que la hemos visto y la hemos analizado una por una, de versículo con versículo, y con un mensaje completamente tergiversado de lo que Dios quiere, y le tenemos que echar la culpa a Moisés, que fue quien metió en el concepto del Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia, y habíamos hablado que la Biblia se confeccionó en 1500 años, del año 900 al año 1103, ahí se organizó y se compiló los 63 libros de la Biblia, los 73 libros de la Biblia, porque hay 7 libros que son apócrifos y entonces se quedan en 66. Esos 7 libros apócrifos los incluye la Iglesia Católica y nunca han sido aceptados por toda la comunidad. Entonces la Biblia se constituye con 66 libros que fueron recopilados en ese periodo de 1000 años, del año 900 al año 1103 aproximadamente. Pero entonces los evangelios fueron compilados y organizados, que son las cartas paulinas, que son los 4 evangelios, que es el Apocalipsis de Juan. Todo eso se fue organizando después de ese tiempo, y en el año 397, casi 400 años después de Jesús haber nacido, se incluye eso en la Biblia. Entonces estamos hablando de que casi 1500 años, sí, se viene compilando toda la información de la Biblia. Y en esos 1500 años no existía el espiritismo. Y en esos 1500 años nadie podía decir que un agorero era un espiritista. Porque la palabra espiritista no tiene que ver nada con el agorero, con un adivino, con un brujo. Y hoy día nos están acusando de que nosotros somos adivinos y brujos, porque decimos cosas del futuro, porque hablamos con los muertos, cuando con los muertos nadie puede hablar. De que somos a brujos y adivinos y somos perversos porque hablamos con el diablo, cuando el diablo no existe. Esa información toda la tenemos disponible para aquel que quiera enterarse de lo que es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema no son los de afuera, porque la Iglesia Católica, los evangélicos, empezando por la religión de Elena White, que ellos hablan malísimo del espiritismo, con mentiras, desde el principio de que ellos se establecieron en el año 1843 y diciendo que Jesús venía por segunda vez. Desde ese momento que empezaron a meterle mentiras a la humanidad, y todavía siguen pensando en una segunda venida de Jesús, y tergiversan todo lo que está en la Biblia a un entendimiento personal. Desde ese momento hemos sido afectados todos
lo que hemos estado expuestos a lo que la Biblia supuestamente es y que se dice que es la palabra infalible de Dios, que no lo es, porque Dios es puro y perfecto. Y Dios no puede cambiar, ni es inmutable, ni es mutable, sino que es inmutable, no cambia lo que dice. No te dice una cosa aquí y allá se la contradice. No te dice en la Biblia, por ejemplo, que en una de las facciones al principio de lo que son las contradicciones, de que el Satanás mandó a Moisés a contar cuántos habían en el ejército para la guerra. Entonces, en el otro libro aparece, en otro de los libros, aparece en Crónicas y después en el otro ya está citado eso, de que fue Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y tú me vienes a mí a decir que la Biblia es palabra de Dios. No, porque son costumbres, no le importa como tú lo pongas, costumbres o lo como sea, no es correcto. Igual que nosotros reconocemos que el caso de Moisés, aunque tiene el decálogo, que es la parte que se inició con lo que es lo que predicamos en el espiritismo, la moral viene del decálogo, los 10 mandamientos, que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 26. Ahí te describe los 10 mandamientos, los saca de ahí, los pone y pueden aparecer los 10 mandamientos, pero todo eso está impregnado del pensamiento de un juez implacable como era Moisés. Era implacable, no daba oportunidad y nadie puede pensar. Ese es el pensamiento que tienen todas las religiones, de que tú no puedes pensar diferente, porque si tú piensas diferente, tú no eres de la religión. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre lo que predica el espiritismo a lo que predican las religiones en el mundo y utilizan de base la Biblia para sustentar sus falsas enseñanzas. Entonces el espiritismo, que somos nosotros los espiritistas, los que decimos que somos espiritistas, no digan, no, porque usted no es cristiano, no, yo no soy cristiano, yo soy espiritista, que creo en Jesús y no en el Cristo, en el mensaje de Jesús, en todas sus formas, el mensaje de Jesús de Nazaret, que nació en Nazaret, no en Belén, que lo pusieron los cristianos y pusieron todos los religiosos para hacerlo ver que eran del linaje de Moisés. Esas son mentiras que están frente a los ojos de todo el mundo y nadie los ve, pero nosotros sí. Y en el espiritismo que tratamos de llevar las enseñanzas del espiritismo, encontramos que en ninguna de las enseñanzas se confunde el término de lo que es Jesús y Cristo. Lo único que no vino los libros codificados a mencionar la naturaleza de Jesús. ¿Y dónde está eso, Fran? En Génesis, capítulo, en este libro de los libros codificados, en el capítulo 15, el número 2, nos habla de que dice lo siguiente, dice, sin prejuzgar acerca. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Sin prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo. Y ahí te pone Cristo porque los libros codificados en todo momento no hicieron una distinción en eso, porque por esto mismo que está diciendo aquí. ¿Por qué no se hizo una distinción entre lo que es Cristo y Jesús? Porque aquí mismo lo está diciendo en Génesis, dice, sin prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo. O sea, no estamos hablando aquí de quién es, de la naturaleza. ¿Dónde salió él? Como espíritu, vamos a ponerlo. Cuyo examen no está incluido en el objeto de esta obra y a partir de la hipótesis que lo considera apenas un espíritu superior, no podemos dejar de reconocer que él es uno de los espíritus más elevados. No hay duda, un espíritu superior es casi puro en nuestra filosofía, en la escala espiritual. Y dice que tenemos que partir de la hipótesis de que Jesús entonces era un espíritu superior cuando encarnó, no un espíritu puro ni perfecto, ni era una excepción a la regla. Capítulo 1 del libro de Génesis, el número 30 dice claramente que no hay espíritus separados por Dios, no hay clasificaciones especiales. No porque Jesús, el gobernador del mundo, como lo hacen ver muchos espiritistas, porque claramente dice el ítem número 30, en la segunda parte lo pueden buscar, de que Dios no hizo separación entre los que son espíritus puros y perfectos. O sea, no podemos decir que Jesús es separado de todo, porque vino con el mensaje, darnos el mensaje que estamos predicando. No podemos tampoco decir que Jesús era un espíritu puro al momento de encarnar, porque todas las evidencias que tenemos en la elaboración de la información que se está difundiendo y lo que es espiritismo, se establece que los espíritus puros y perfectos no están sujetos a ninguna encarnación, porque ya pasaron el proceso que le tocaba en su expiación. Y Jesús
Estaba espiando, claro que estaba espiando. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo hicieron sufrir tanto? ¿Por qué lo hicieron llorar lágrimas de sangre, como dice en el capítulo 17 de Mateo? Porque Jesús estaba pasando por un proceso de expiación, como todos nosotros tenemos que pasar. Y si nos vamos entonces a lo que dice el libro de Génesis, capítulo primero, número 30, dice que ningún espíritu es una excepción a la regla. Pues ¿por qué Jesús iba a ser una excepción a la regla? Dios los establece, y eso estamos hablando de espíritus puros y perfectos. Quiere decir que si no son puros y perfectos y son simples, son superiores, como aquí dicen en Génesis, en el capítulo 15, número 2, pues entonces nosotros debemos entender que la lógica espiritual se cumple en todo el sentido de la palabra desde el momento que aparece Jesús en escena. Pero ¿por qué aparece Jesús en escena en la historia de la humanidad? Porque vino a reforzar y a tratar de levantar lo que Moisés había dañado, que eran los 10 mandamientos, que los había adulterado. Pero entonces, ¿qué cosa peculiar y tan hermosa tenemos con Jesús? Como espíritu, encarnado, superior, con el proceso de mejorarse él mismo. Trae un mensaje hermoso, bello. Entonces, los espíritus que encarnan son espíritus superiores y pueden traer mensajes a la humanidad. Pero no necesariamente son espíritus puros y perfectos, porque los únicos que están encarnados, espíritus, son espíritus hasta el nivel superior, no el nivel puro y perfecto. Ya esos no están sujetos a encarnaciones. Ahora, Jesús llegó a ser puro y perfecto. Y Kardec lo puso ahí enfrente y lo enfatizó en el capítulo 31 del libro de los mediums, en el ítem número 9, ítem 9 romano, en lo que es un comentario. Usted lo busca ahí y se va a dar cuenta en el 9 del capítulo 31 de los mediums, donde ahí dice claramente Kardec que cuando se refieren a Jesús, se refieren a un espíritu puro y perfecto, que es Jesús. Okay. Eso es lo que nosotros tenemos de base para poder llegar a lo que estamos hoy, que vamos en los libros codificados. Y en los libros codificados, que son los 5 libros, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, que se dedicaron 11 años para que Kardec fuera dictando o recibiendo el dictado de los espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se comunican con Dios. Lo pueden mirar en diferentes partes. De hecho, yo he hecho un artículo donde en todas partes las características que tienen los espíritus puros y perfectos los definen como aquellos que están próximos a Dios, que pueden ver a Dios, que saben el pensamiento de Dios. Pero que ninguno de nosotros vamos a tener la capacidad en el tiempo en que estamos reencarnando a saber qué pasa ahí en esa relación, cómo es Dios en realidad y las funciones específicas que tienen los espíritus puros y perfectos. Bueno, esa presentación que yo hago de la introducción, que hago siempre en mi programa, siempre todos los programas que yo doy, miércoles, viernes y domingo, enfatizo qué son los libros codificados. ¿Quién es Allan Kardec? ¿Para qué sirve esto? Bueno, se supone que si tú estableces como regla de vida, primero que nada, ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, sé mejor hoy de lo que fuiste ayer y mañana mejor que hoy, eso es moral. Eso es lo que enseñó Jesús. Jesús nos enseñó en todo momento a mejorarnos. Y Jesús dijo más, dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que a ti te hagan. O sea, Jesús de Nazaret, no el Cristo. Hay una diferencia. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Entonces añado a la parte de Jesús y Cristo, que no está definido en la codificación como tal, pero te da una información que tú vas elaborando y vas uniendo cosas. Y te vas a dar cuenta que en el capítulo primero del libro de Génesis, en el ítem 62, en el acotamiento que hace allí Kardec, que diría que es la mejor palabra, el comentario que Kardec hace es: no confundas al Cristo con el Mesías de Nazaret. O sea, Cristo, según los cristianos, es el Mesías prometido, el que nació en Belén, el que viene con la encomienda de ser juez y rey de Israel, de acuerdo a lo que estableció Josías en el año 700 antes de Cristo, antes de nacer Jesús. Y ahí tú ves que todo el mundo está confundido. Yo lo mismo menciono porque todo se habla, ¿no?, desde el nacimiento de Jesús, no, del nacimiento de Cristo. Está la era cristiana. ¿Cuál es la era cristiana? Del nacimiento de Cristo. Tú te vas a los chinos dicen, no, eso no es el calendario de nosotros, es el calendario chino. El calendario del mono, de la vaca, o lo que fuera. Todas las religiones tienen su propio calendario. Y aunque usted no lo crea, ellos se basan en eso allá, en sus lugares. Pero nosotros los que somos en el área de
de aquí, Latinoamérica, que la mayoría son cristianos, y vienen de esa regla, pues se establece que la era cristiana es el nacimiento de Cristo. No me estoy equivocando, no creas que no, pero dice una cosa, no, es que está bien definido lo que yo quiero expresar. En la codificación no separa lo que es Cristo del Mesías Nazarenos, que el Mesías de Nazaret es Jesús, y Cristo es el nacido en Belén. Y entonces, un buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, los espiritistas no debemos estar predicando a Cristo, debemos estar predicando a Jesús, que nació en Nazaret. Entonces, desde la presunción de que Jesús es el que nos trajo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, incluso unas palabras más profundas que son no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, que esta es la base, la regla de oro de Jesús, de la moral y del espiritismo. Y eso lo encontramos en el libro de los espíritus, ahí en 873 al 878, donde habla de lo que es esto que está aquí. La justicia de Dios a través de lo que es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esto es lo que nosotros predicamos, sin demarcación. Si tú le dices, tú no puedes entrar por ahí, pero yo entro. Pues entonces ven acá, a ti te conviene entrar por ahí porque tiene unos beneficios, pero le dices a aquel que no entre, pues entonces estás poniendo una barrera, una separación. Pues entonces tenemos que ver de que cuando hay demarcaciones, hay separación, eso es pernicioso en el espiritismo. Ahí tengo 842 del libro de los espíritus, te dice que cuando hay separación, cuando hay demarcaciones, eso se establece como que, como falso y pernicioso. Entonces todo el que te predica a ti de que el espiritismo es cristiano, y no te aclare de que no solamente cristianos, sino de todas las religiones, todas las corrientes, entonces tú te das cuenta, pero tú estás separando. ¿Y dónde están los judíos? ¿No son hijos de Dios también? ¿Dónde están los ateos? ¿Dónde están los santeros? Que son los más que nosotros debemos ayudar en estos momentos porque tienen desarrollado su mediunidad profundamente, pero necesitan educación. Y ellos no saben que hay espíritus buenos, la mayoría, pero que utilizan la santería para hacerle trabajo espiritual a las personas con el propósito de dinero. Han separado la parte espiritual a la parte material y se han quedado con eso. Y te cogen un animalito y te lo llevan allá al río, le sacan la sangre, le exprimen. Ahora me dicen a mí, me llaman y me dicen, no, Frank, usted está equivocado, porque los sacrificios que nosotros hacemos son con pollos del supermercado, que ya están muertos, congelados. Pero es que eso no es lo importante, es que ese pollo que estuvo ahí con otros propósitos, para alimentar al mundo, no era para hacer sacrificios a Dios, porque en ningún momento Dios autorizó que se hiciera eso. Cuando un santero me dice a mí, no, porque Dios es un mandato de Dios hacer sacrificios, es una persona que no sabe del mundo espiritual. Y esos son los que tenemos que atraer, ayudarlo a decir, mira, esto no lo dice la codificación. Ahí 669 al 673 del libro de los espíritus, te dice claramente que son sacrificios. Y en ningún momento ahí se dice que Dios avala los sacrificios, ni de animales, ni de plantas, ni de seres humanos, menos todavía. O sea, ese comportamiento es comportamiento de superstición y más que eso de ignorancia espiritual. No adelantan sus espíritus y llevan a todos sus adeptos a un camino diferente al que el espiritismo te lleva. Entonces, resumiendo todo esto, el espiritismo está claro en que lo que se refiere al mundo espiritual está contemplado en los libros codificados y se requiere educar a las personas para que entiendan de dónde salen cada cosa. Entonces, mi mayor preocupación y mi mayor escollo ha sido predicar esto a los mismos espiritistas que se desviaron y no leyeron los libros, los separaron, los sacaron de sus centros espíritas, de sus casas espíritas, se mantienen con un misticismo como himno solar, que es una mentira y que expresa el mundo espiritual de una manera física y material, y hacen creer al mundo de que eso es el mundo espiritual y que eso es espiritismo. Entonces, cometen doble falta, porque primero, ese concepto no está avalado en los libros codificados. No aparece en ninguno de los libros de que ese sea el concepto que defina el mundo espiritual. Y el mundo espiritual ya está definido específicamente en el libro de los espíritus, todo en el libro de los espíritus,
en el ítem número 84, la 92A, donde se habla del mundo normal primitivo, donde también en el ítem 172 al 188, donde te habla de encarnación en otros mundos, y en el ítem 234 al 234E, donde te habla de los mundos transitorios. En ningún momento se puede ahí intercalar lo que es no solar. Entonces, cuando tú descubres el no solar, que es un plagio, que es una mentira, copiado de un concepto de un sacerdote que en el año 1920 escribió un libro que se llama La vida después del velo, el señor George Vale Owens. Entonces te das cuenta, ven acá. Entonces estamos envueltos en una mentira de los mismos espiritistas, y ellos se lo creen y se lo han creído. Entonces ahora le decimos, mira, eso es mentira. Entonces comete doble falta. ¿Por qué? Porque primero no está contemplado en los libros codificados. Es un concepto plagiado, robado de otro. Y además de eso, nunca fue inspirado por los espíritus, no está en los libros codificados, y no te lleva al adelantamiento espiritual. Te lleva a unas colonias que no existen, con unos conceptos completamente tergiversados y en contra de lo que el espiritismo enseña en el libro específicamente de los medios, cuando te habla de cómo se comporta el proceso de que se puedan sacar espíritus obsesores. Ellos dicen que se sacan los espíritus obsesores y se mandan a una colonia. Esos son errores doctrinarios que se están dando a todos aquellos que no conocen del espiritismo y no leen los libros. Ahora, este esfuerzo que estamos haciendo Laura y yo, a través de videos, a través de artículos, y que lo sustentamos todo con los libros codificados, nos llevan a la educación espírita. Y esa educación espírita logra que entonces cada cual que recibe esa información enderece su caminar y vaya por la carretera del medio hacia lo que es el adelantamiento del espíritu. No es otra cosa que adelantamiento del espíritu. Pero todo lo que predicó Chico Xavier, Divaldo Franco, las federaciones que dicen ya ser espiritistas, ninguno te llevan al adelantamiento espiritual porque no lo predican. ¿Y por qué no predican eso, Fran? Porque no predican moral. Y ninguno de los que están por ahí diciendo que son espiritistas te tienen en sus casas espíritas hablándote de moral y hablándote del conocimiento de los libros codificados. Al contrario, lo que han sacado es todos esos libros que están aquí expresados, los han sacado de sus estudios. Y tenemos aquí que específicamente en el espiritismo se establece que adelantas tu espíritu cuando haces el bien común, o sea, cambias tu comportamiento, que no le haces a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿verdad? Y que amas a los demás como a ti te gustaría que te amen, ¿verdad? Y que tú eres mejor hoy de lo que fuiste ayer. ¿Ah? Eso es hacer el bien. Esa cosa que te he presentado. Ser mejor hoy de lo que fuiste ayer y mañana mejor de lo que eres hoy. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si te dan una mejilla, le das la otra, como hizo Jesús. Si te pagan con un mal, tú le pagas con un bien. Ahora, no se confunda eso con lo que dice el libro de los espíritus en 549, de los pactos. Nosotros no creemos en pactos. El que te venga a hacer un pacto, no, que la imposición de la mentora Johanna Angelis a los espiritistas es que tienen que hacerse militantes. Y por un proceso de espiritización. Eso no es correcto. Establece pacto y establece que se le viola el libre albedrío a los seres humanos. No, tú eres espiritista porque tienes que ser militante en mi casa espírita. Si tú no vas a la casa espírita, tú no eres espiritista. Eso es malo, pernicioso, fatal en el espiritismo, una falsa enseñanza. Y entonces nosotros se lo decimos y se molesta, ¿no? Porque usted está tocando a Divaldo Franco. Y eso es incorrecto. Decir que un solo medium no puede un solo individuo puede representar a la mediunidad de todo el mundo, cuando todo el mundo es medium. Todo el mundo tiene la oportunidad de comunicarse con el mundo espiritual. Eso no lo enseñan. Pero sí enseñan que una persona que comete tantos errores como es Divaldo Franco en todo lo que presenta, se diga que es espiritista. Pues no puede decirse que es espiritista. Y yo tengo todo el derecho a decirlo. Porque en el libro de Obras Póstumas de Allan Kardec se establece quién es un espiritista verdadero. ¿Y qué dice? El espiritismo solo reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas. Quiere decir que si no se practica ni se enseña las enseñanzas del espiritismo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pues entonces no se puede llamar espiritista, porque dice Kardec que solo reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas. Y ser adepto del espiritismo es lo único que se requiere. ¿Y cómo yo puedo ser adepto del espiritismo? Bueno, conforme a tu comportamiento a esa enseñanza.
dice Kardec en el libro de Obras Póstumas también. Y al tú hacer, o sea, al tú decir que tú eres conforme a las enseñanzas del espiritismo, tú eres espiritista. No tienes que ser militante. No te tienen que poner a ti, no, que tienes que ser militante y tienes que creer en lo que dicen los mentores. Entonces los mentores que ellos mencionan, todos se equivocan, se contradicen. Han puesto por escrito barbaridades en contra de lo que el espiritismo enseña, como por ejemplo la caída del espíritu de Manuel. Eso es inconcebible en el espiritismo, que nosotros aceptemos de que hay caída del espíritu, porque se cae todo el andamiaje del espiritismo, todo lo que sostiene el espiritismo. Pero entonces los que son de Chico Xavier y de Divaldo Franco y que creen que el espiritismo es una religión, nos han atosigado eso por mucho tiempo. Y hoy día se molestan porque Fran Montaña haga esto. Pues mira, tienen un problema, porque estos son las redes sociales. Y no es como dice Joana Angelis en estos días, que dice que las redes sociales tenemos que controlar a nuestros hijos porque la parte tecnológica nos deja pensar imponiéndole. Eso es Divaldo Franco, eso es un invento de Divaldo Franco, eso no es de Joana Angelis. Y lo presentan en las federaciones y como una enseñanza de Joana Angelis. Pues mire, esa enseñanza de Joana Angelis no estoy de acuerdo, porque nosotros tenemos libre albedrío. Y si nuestros hijos y nosotros tenemos unos hábitos que nos hemos acostumbrado porque es parte de lo que este mundo nos ofrece en este momento, las redes sociales, y nos vienen una persona como Divaldo Franco a indicarnos a nosotros que Joana Angelis dijo que teníamos que tener control sobre eso. Eso es controlar nuestras vidas. Eso es controlar nuestro libre albedrío. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo le enseño eso a mis hijos. Ahora, yo enseño a mis hijos educación espírita. Y tenemos claramente familias enteras, adolescentes que están ahí con el internet y el Facebook y todas las cosas, que utilizan esos recursos y nadie le dice que no los use, pero entonces ahora están viendo la realidad de lo que es el mundo espiritual y están enamorados. Entonces los educamos. Esa enseñanza de Divaldo Franco con Joana Angelis de que hay que intervenir en el libre pensar de los demás porque supuestamente la parte tecnológica le está afectando y no lo deja pensar, esos son falacias que no están en los libros codificados. Sí, pero es que eso no podía estar claro que sí, porque en los libros codificados te enfatiza el libre pensar, la libre conciencia. Entonces, si tú tienes libre pensar, libre conciencia, que nadie nos venga a decir qué hacer, ni que si yo puedo abrir abrir la página de Facebook o cerrarla, o Twitter, o comunicarme con los demás, entonces nos ponemos en un ostracismo, nos ponemos en una separación del mundo para no oír lo que es el mundo, y eso es lo que predica Divaldo Franco. Dice, el espiritismo proclama la libertad de conciencia como un derecho natural y la reclama para los suyos como para todo el mundo. Respeta todas las convicciones sinceras, pidiendo para sí la reciprocidad. Eso está en el libro de Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec. Nosotros no le podemos imponer a nuestros hijos que no utilicen las redes sociales, porque van a la universidad y entonces fracasan. En la universidad se les requiere que vayan al internet. Entonces esos predicamentos de Divaldo Franco y de Joana Angelis no es parte del espiritismo. No son enseñanzas que nosotros tenemos que inculcarle a la gente. Debemos educar, decirle lo que es ser mejor hoy que ayer, mañana mejor que hoy. Y cuando tú logras eso, ¿qué se logra con tu vida? Adelantas tu espíritu. Tú adelantas tu espíritu cuando haces el bien común y educas tu espíritu leyendo los libros codificados. ¿Y por qué? Porque los libros codificados es el espiritismo. Porque ahí es donde está la verdad eterna. Y toda inspiración de Dios expuesta en cada palabra que se escribió en los libros codificados no era de Kardec. Kardec no era el sistematizador. No era de los mismos espíritus. Venía de una inspiración de Dios. Y eso está claramente definido en el primer capítulo de Génesis. Hay que leerlo. Y ahí te dice en el artículo número 10, primero te dice que solo los espíritus puros y perfectos, espíritus puros, tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Quiere decir que lo que está contenido en los libros codificados es palabra de Dios. Y solamente fue transmitida por espíritus puros y perfectos. No me vengan a decir no que Joana Angelis tuvo que ver con la codificación en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7 y el 15, donde habla de la paciencia, que el que firma ese documento o esa información en un espíritu amigo, Divaldo Franco se encargó de decirle a todo el mundo, no, porque el espíritu amigo era Joana Angelis. Mire, señores, los únicos que hablan con Dios y pueden dar contenido en los libros codificados fueron espíritus puros y perfectos. Y Joana Angelis no era pura y perfecta, primero porque se contradecía.
Segundo, porque se establece que era un espíritu mentor y los únicos que pueden ser mentores de cada uno de nosotros, de los que estamos encarnados, son espíritus superiores, no espíritus puros. El que me venga a decir a mí no, porque mi espíritu protector es Jesús de Nazaret, está faltando a la verdad. No ha leído. No se ha dado cuenta de que ningún espíritu puro, incluyendo a Jesús, va a ser espíritu protector de nadie. La única excepción que hemos tenido, la única, por condición de la trascendencia de esta información que tenemos en lo que es los libros codificados, el espíritu de verdad, cuando habló con Allan Kardec directamente y se constituyó como su espíritu protector y lo ayudó a que se confeccionara esta información, porque había un propósito, pero no hay más ninguna otra experiencia que se pueda hablar. Entonces, si Jesús era un espíritu superior, que no era un espíritu puro, pues tiene que ser que Jesús tenía que tener un espíritu protector. Claro que sí. Yo entiendo firmemente que el espíritu protector era el espíritu de verdad, pero yo no lo puedo afirmar porque no lo dice la codificación, sino la lógica me dice del único espíritu puro y perfecto que Jesús habló fue del espíritu de verdad. Entonces, si cada espíritu tiene un espíritu asignado y que es el mentor, la lógica debe decirte que entonces el que con quien hablaba Jesús era con el espíritu de verdad. Todo el mensaje de Jesús era a través de lo que el espíritu o el espíritu protector de él le podía decir. Eso es lo que enseña el espiritismo. Pero ahí entramos en controversia, porque me va a decir el propósito de la obra del espiritismo no es decir esa contundencia de esa manera. Pero entonces los espiritistas religiosos han cogido lo que dijo Emmanuel, que es un espíritu que comete error, que dice mentiras, que se contradice con la codificación, con el mundo espiritual, con lo que ya está establecido, y lo han establecido como un dogma. Entonces lo que dice Emmanuel, eso es correcto, cuando es incorrecto, en términos espirituales. Pero lo que dicen los libros codificados, para ellos no vale nada. Por eso no lo utilizan de base. Ya los eliminaron. 13.000 casas espíritas que están atachadas a la organización de la Federación Espírita de Brasil, la FEP, no leen los libros codificados. Desde el año 2013 establecieron lo que es el no solar como libro y como película y lo venden como pan caliente, como si fuera el mundo espiritual, y engañan a todo el mundo. Entonces, no tenemos el derecho nosotros a defender nuestra posición y la integridad de estos libros hermosos, pues entonces yo dedico mi granito de arena en que los últimos 7 años yo estoy predicando espiritismo, en base a los libros codificados. Y no me canso y no se me acaban los temas. ¿Okay? De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Tenemos en la audiencia unas 7 personas conectadas. Vamos a ver si las puedo identificar para darle un saludito. Pero ya este video ya está terminado. Está ya expresado el tema del día de hoy. Y establecemos claramente que el espiritismo. Tenemos a Alejandro, eso fue de ayer. Okay. Vamos a ver si puedo hacer un refresh aquí, un momentito. Que Dios alivia tu carga. Con esto terminamos el primer video de